Bueno, pues quiero presentaros, este va a ser el segundo vídeo que hago porque el primero no sé si lo he grabado, así que quiero presentaros Isla Diamante. Estamos ahora mismo en Playa Delfines. Playa Delfines está maravillosa, ya lo veis, más bonita no puede estar. Playa Delfines ha sido declarada una de las mejores playas del mundo. Hoy puedo decir que muy justo el premio, está precioso, el color del agua es maravilloso. Y aquí en Playa Delfines, aparte de tener esas palapas gratuitas, tenéis duchas allí y baños, duchas y baños ahí también, y duchas y baños allí. Tenéis lo de las letras de Cancún para haceros el recuerdo, que es maravilloso el día de hoy, lo que va a salir ahí. Servicio de guardavidas tenemos ahí también servicio de guardavidas. Toda la extensión de palapas que ya he dicho que son gratuitas, las tenéis ahí, si hay alguna libre la podéis ocupar. Y luego lo bonito es que como sube ahí un poquito, unos 10-15 metros de altura, pues tenéis un mirador allí para hacer fotos maravillosas y unas vistas excelentes de un mar bonito, no, lo que sigue. Aquí vais a disfrutar de venir a bañaros, pero no solamente a bañaros, sino estas vistas maravillosas, la tranquilidad de estar en Cancún. Yo diría que una de sus mejores playas y, como dicen por ahí, de las mejores del mundo. Pues hoy os quiero presentar que hemos estado con Javier. Os quiero presentar Isla Diamante. Son lotes residenciales aquí mismo en Cancún, a la salida de Cancún hacia Mérida. Lotes residenciales que se pueden pagar en 10 años sin ningún interés. Vas a dar un enganche muy pequeño del 15%, así que tus pagos mensuales van a ser muy pequeños y vais a poder disfrutar de tener una propiedad aquí. Estés en la parte del mundo que estés, podrás tener tu propiedad aquí en Cancún. Tiene un gran precio y estamos en la salida de ese desarrollo, así que os dejo con la información y seguimos bañando. Venga, hasta dentro un ratito. Bueno, pues estoy aquí con Javier. Javier, buenos días. ¿Cómo estás, mi estimado He llegado Paco? tardísimo, habíamos quedado para vernos hace hora y media. No, hombre, casi para el Y acá desayuno llegaste a la comida. El chavalote que nos está apoyando aquí también. Bueno, os quiero hablar de Isla Diamante. Este es el master plan, lo que estamos viendo aquí. Vamos a hacerlo un poquito resumido al día de hoy, que sea un poquito más rápida la explicación. Luego vamos a hablar de la ubicación. Ahora mismo vamos a hablar del master plan. Esta es la zona comercial, como estáis viendo. La entrada al desarrollo, que va a ser de 60 y ¿cuántas hectáreas? 63 hectáreas. Imagínate, 63 hectáreas va a dar a muchas privadas, ¿veis? 19, de momento estamos... 19 exactamente. 19 19 privadas. Pues de las 19 privadas que va a costar el desarrollo, en este momento tenemos 4 en construcción. Bueno, en construcción no, en venta, exactamente, porque la construcción va a ir empezando poco a poco todo, porque esta es la única que se entrega a 5 años de las otras 3 que tenemos a la venta. Correcto. Las demás son a 10 años. Correcto. ¿Es correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ya tengamos vendidas estas de aquí van a ser a lo mejor a 9 años, a 8, a 7, según se vaya vendiendo, y estas de aquí van a ser a 3 años, a 2, y así paulatinamente. Los más cercanos a la entrada van a ser a menos años, los más alejados a la entrada van a ser a más años. Luego estas serán las amenidades centrales, que serán impresionantes, pero no se van a acabar hasta que esté casi entregándose todas, porque, bueno, prácticamente se van a entregar todas estas a 10 años, entonces si las terminamos antes, ¿qué va a pasar? Que hay que mantenerlas finalmente. Exactamente, vamos a tener que pagar un mantenimiento, pero sin embargo, yo he comprado aquí en Boracay, la más alejada, a 10 años, yo no voy a pagar cuota de mantenimiento hasta que se me entregue. Y se me va a entregar dentro de 9 años aproximadamente, ¿no? Calculamos de 8 a 10, vamos a decir. Bueno, pues estamos en los mejores precios, Sí, estamos en el inicio. De inicio, y la verdad vamos muy bien. Ha habido muy buena Aceptación respuesta. por parte de los seguidores, ¿a que Sí, bastante buena. Son todos lotes de 120 metros cuadrados. Efectivamente. Y en cada privada tenemos, aparte de las amenidades centrales, en cada privada tenemos sus propias amenidades. Diferentes amenidades en cada privada. Se diferencian un poquito, no son todas iguales, ¿a que no? Correcto, todas son diferentes. Y cada privada tiene también, aparte de esta primera entrada, tiene luego su entrada. Su entrada individual. Individual vigilada. Sí, correcto. Entonces tenemos un master plan buenísimo aquí. Vamos a hablar de la ubicación, ¿te parece? Buenísimo. Venga, nos vamos a ver la ubicación. Bueno, pues aquí podemos ver que esto es el plan de desarrollo urbano, como está indicado. Y explícame un poquito, ¿qué es Cancún? Para que lo conozcan un poco. Sí, efectivamente, para irnos, lo que más ubicamos generalmente todos, pues es el aeropuerto. Ok. De aquí el aeropuerto, al lado está aquí la estación del Tren Maya, que es la que te lleva hacia Yucatán para acá.
y hacia todo Playa del Carmen, Tulum, etcétera, para acá abajo. Exactamente. ¿Vale? Entonces aquí tenemos esta vialidad. Aquí hay una avenida muy importante que se llama Guayacán. Guayacán se ha hecho un residencial bastante premium, que esta es la misma inercia de esto que va a suceder hacia acá. Entonces tú vas a venir para acá, llegas a la salida media. De hecho, Valladolid, por ejemplo, queda aquí. De aquí queda a 1 hora y media más o menos. Sí, más o menos. Que es muy bonito. También es un lugar interesante. Después llegas aquí. Aquí se va a construir una parte que se llama arco, un arco norte o un anillo periférico, como conocemos en otras ciudades, que te va a llevar a toda la parte nueva de Costa Mujeres, a toda la zona hotelera nueva de Sí, porque la zona hotelera en este mapa no se ve, la zona hotelera normal de Cancún está aquí, en esta parte, toda la zona turística. Exactamente. Y Puerto Juárez es esto y enfrente tendríamos Isla Mujeres. Entonces nosotros, estando en Cancún, para llegar aquí, agarramos esta, es la federal que te lleva para Mérida. Sí. Y entonces, tal como pasamos la ciudad, a la derecha tenemos Isla Diamante. Exactamente. Y efectivamente, pues siempre que vienen avenidas principales, hay desarrollo, ¿no? Hay desarrollo, tanto comercios como habitación. Entonces, pues este es un gran punto en el que estamos actualmente. Aunque es una entrega a 5 años y a 10 años, Isla Diamante, en este momento el plan urbano está autorizado sin ningún problema, está todo legal para que tú puedas recibir tu desarrollo, tu lote residencial y puedas construir tu casa, por decir algo. De hecho, les entregamos un anexo legal, donde vienen todos los documentos, donde viene la constancia de uso de suelo, la constancia de densidad y viene el plan de desarrollo urbano de Benito Juárez. Benito Juárez es donde está Cancún, ¿no? Entonces, finalmente, del 2018 al 2030, esta es la proyección que tiene el municipio. Otra cosa importante que nos estabas comentando para que vieran la importancia de la ubicación del desarrollo es que aquí Cancún, lo que es la ciudad, ya crecimiento no se le puede dar más. Y mucha gente quiere lugares donde residir, que haya, pues lo que hemos visto, selva, tranquilidad, buenas amenidades y que te puedas desplazar a cualquier lugar en un intervalo de 20-30 minutos, más o menos. ¿Es así? Es rápido, sí. Sí, porque hay mucha... Esta es nuestra avenida principal, pues más rápida. Sí, esa es la que venimos desde Playa del Carmen. Ya no es una zona ya no es vialidad tan rápida. Ahora por la obra que están arreglando la carretera. Urgen estos Exactamente. arcos, ¿no? Bueno, pues ya sabiendo que estamos aquí, que llegamos con la federal, que nos lleva para Mérida, llegamos en un cruce hacia el terreno donde ya está hecha la calle, lo único que falta ahora mismo es asfaltarla, y desde este punto hasta donde está el terreno hay 2 kilómetros, más o menos, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, también para acá, pues es una filmina, ¿no? Pero también está Holbox, también te puedes ir para acá, o sea, está muy bien ubicado, está Holbox, acá está Playa del Carmen, tú a Playa del Carmen puedes agarrar por acá o puedes agarrar por acá. Y Puerto Morelos, lo tenemos aquí un poco más adelante, Puerto Morelos. Puerto Morelos, perdón, Puerto Juárez hacia acá. O sea, bueno, pues ya sabemos la ubicación. En el primer vídeo que grabamos nos acercamos a la ubicación, les enseñamos hasta un vuelo de dron para que lo vieran. Sí, el chavalote. Eso es imprescindible. Si queréis darle un vistazo al primer vídeo que grabamos, ahí vais a tener una explicación un poquito más importante con ese tema. ¿Qué te cuentas? Saludar al chavalote. ¿Sí lo ves o no? Es que desde aquí no se ve, pero ahí pone... Aquí. Isla Diamante, Paco en Riviera Maya. Bueno, gracias, chaval. De nada. Bueno, hay una serie de preguntas que no hemos encontrado con seguidores que nos han contactado. Sois bastante los que no habéis contactado y bastante los que ya habéis comprado. Por eso estoy repitiendo el vídeo, porque estamos en mejor momento, mejor precio y acordaros, cuando sale un desarrollo, la garantía de plusvalía que vas a tener es la máxima, no hay más. Y yo he comprado precisamente por negocio. Hay quienes compran para hacer su casa, ¿no? Yo lo he comprado por negocio. En 3 años, 4 años yo lo pongo a la venta, a lo mejor en 2, no lo sé, depende de cómo vaya todo. Y hay algo importante que tú hiciste el ejercicio y que le has dado garantía a más gente, es que tú, inclusive tú mismo, te dimos el expediente legal, tú lo mandaste revisar y te dieron el ok, ¿no? Y ves cómo se lo has correcto, enviado, pero... y lo hice porque me lo pidieron varios seguidores. Paco, tú ya has revisado tu expediente, ya estás tranquilo, y yo ya estaba tranquilo con Javier con lo que me había dicho, pero sí, pagué mi abogada, le pasé toda la información legal del desarrollo y me dijo que estaba todo correcto, pero aún así, vosotros mismos, ahora mismo tenemos un seguidor que lo está poniendo en manos de su abogado y le va a decir algo parecido a nosotros y ya está. Lo importante es que en ese tema estamos tranquilos. Exactamente. Has puesto el render de lo que va a ser en la entrada. Esto también va a ser casi al final un centro comercial, que es muy importante. Toda el área le da mucha comercial plusvalía. con tiendas. Aquí va a estar un ancla,
pues, alguna cafetería, locales comerciales. Porque de hecho, cerca ya de tenemos nosotros va a haber más desarrollos. varios Y necesitamos desarrollos más. tener rápido donde comprar Comercios. comida o ir a una cafetería Sí. sin necesidad de ir a la ciudad. Sí, correcto. Porque Aunque así- ya es muy cerca, pero aquí necesitamos tener a la mano, ¿no? Ya llegas a tu casa y aquí vas a tener el supermercado, tu cafetería, locales, el cortarte el pelo, lavanderías, todo este tema, pues... aquí. Vamos a hablarles de las amenidades que vamos a tener, porque cuando compras para hacer tu casa, también quieres saber de qué puedes disfrutar, ¿no? Porque dentro de lo que estás pagando de precio, todo esto que vamos a hablar ahora también es tuyo. Entonces, el tema de amenidades, que no le hemos dicho todavía lo que van a ser los gastos de mantenimiento, pero más o menos de cuánto va a ser. Son 21 pesos por metro cuadrado. Si son Ahora, 120 importante, metros. importante, esto será hasta que se te entregue, ¿no? Hasta Claro. que se entregue tu privada. Si se entrega antes del lago, por ejemplo, será la mitad. Y posteriormente, cuando se entregue el lago, se complementa hasta llegar a 21 pesos. Ok, ¿te refieres a este lago tan bonito que estamos viendo aquí? Efectivamente. Porque este lago va a ser de lo último en entregarse, por lo tanto, en ese momento, si tú tienes ya entregado todo un lote residencial, ya vas a pagar la mitad de lo que es Ajá. las amenidades, el gasto de las amenidades de mantenimiento, y cuando ya se entreguen todas las amenidades 100%, vas a pagar el 100%. Claro, entonces 21 importante, pesos por cuando metro eres cuadrado. ahorita inversionista, pues realmente no vas a pagar mantenimiento. Y ahora vamos a conocer esas amenidades para saber De si hecho, aquí pagas mucho, está, pagas aquí lo poco. ves, si te acercas un poquito, aquí está la casa club, acá están las canchas de tenis, de pádel, y probablemente pueda haber pickleball, como se vaya ocupando, el golfito, mira, tiene para acá, Y hay que decirles que son 2 hectáreas con acceso sin motor. ¿Qué significa eso? que puedes meter algunas, este tipo de lanchitas, o Ah, ok. la tabla esa de paddle para hacer ejercicio, todo lo que no tenga motor puede tener acceso al Pero lago, ¿qué ¿no? son 2 hectáreas de amenidades? De puro lago. Del lago Del solamente. puro lago. Ah, pues luego tenemos más hectáreas de... Sí, acá están las 6 hectáreas, son Mira, 6 aquí lo vamos a hectáreas ver todo otra parte. completo. Explícame un poquito aquí lo que Mira, estamos viendo. aquí tenemos el cine al aire libre, Ok. aquí está la casa club, tenemos un muelle, Ajá. aquí van a estar los kayaks, etcétera, pueden estar estacionados. Tenemos un gimnasio al aire libre, calistenia, toda esta parte. Tenemos un área de golfito. Ahora el golfito, oye, pues se ve bien para aprender a darle, por lo menos, ¿no? Sí. Está bueno. Y Bueno, pues todos aquí estos, nos lo resume, ¿no? Exactamente, aquí vienen. Carril de nado, chapotadero, alberca para adultos, bar rooftop, luego canchas de pádel y de tenis, qué bueno. Canchas de fútbol, buenísimo, chaval. Mesas de picnic, gimnasio, bucine center, vestidores, cine al aire libre, jardín zen, para uno relajarse y meditar. Casa de árbol, eso me imagino que es una casa que ponen encima de un árbol. Sí, correcto. Para los chavales, para que jueguen. Ujú. Área de camping, circuito de bicicletas, gimnasio de calistenia, Ujú, calistenia. golfito y spa. Correcto. Bueno, más no se le puede pedir, pero aparte de estas amenidades, cada privada tiene sus propias Cada uno. amenidades. Que Pero creo que ahora no vamos hemos a ver entrado- esta... No, déjamelo ahí, Ah, que les perdón. quiero enseñar esas imágenes. A lo mejor les pongo yo también luego un poco los renders, pero el acceso principal a la casa club, eso sí. Correcto. Y ahí también- tenemos ciclopuertos, ya que puedes andar en el desarrollo con ciclovía, terrazas, un área de cafetería. Acá tiene otras terrazas. De aquí es el gimnasio. Pero este es un gimnasio cerrado. Este que es, no el lo habíamos gimnasio, hablado. este es el gimnasio cerrado, Es correcto. que tenemos abierto y cerrado. Tenemos abierto y cerrado. Acá se ve. Luego una piscina Acá flotante. está porque este está es el en la parte business de arriba. center. Business center acá. Ok. Y ahí está el gimnasio. ¿Qué significa para ti el business center? ¿Viene a ser como Aquí el está. área de trabajo? Sí. De donde conectarte. Sí. El coworking que le decimos en los O desarrollos. cowork. Ajá, aquí está. Ok. Vendría a ser esto, que tú vienes y te pones a trabajar, si quieres, de una manera relajada, en las áreas comunes, en vez de hacerlo en tu casa, en tu terreno, ¿no? Con terrazas afuera. Sí, está muy bien, fenomenal. Bueno, pues esos son las amenidades comunes, como la pista de tenis. Vamos a seguir, ya rápido y corriendo. Gimnasio. Mira, el área de yoga, se podría decir, dentro del gimnasio. Del gimnasio. Gimnasio. Sí, bueno, está bien. No es área de yoga, sino es el gimnasio. El Esta- lobby, el spa. El lobby y spa, qué bueno. Y el spa Bueno, el room, masaje. esta es la sala donde te dan los masajes si lo necesitas, ¿no? Correcto. Bueno, pues las privadas, esto es muy importante. Yo elegí
¿Por qué elegí Boracay? No lo elegí por nada en especial, simplemente lo elegí porque esa 10 años era la más económica de todas, porque es la más apartada, y yo estaba buscando una forma de hacer los pagos que me saliera lo más económico posible, porque nos metíamos yo y el chavalote, y como a día de hoy, pues económicamente yo voy un poquito justo, digo, nada, no me quiero complicar un poquito la vida. Me meto en lo más económico, pero me meto ahí, porque me gusta el lugar. Entonces, en este caso, amenidades. Tenemos alberca, chapotadero, área de grill, terrazas, estacionamientos, asoladeros y salón de usos múltiples. Aparte también tenemos un parque infantil. Todo eso en una de las privadas, que es esta, a mí se me hace muy bueno porque aparte de las otras amenidades tenemos estas y todo lo estás pagando con la misma cuota. Efectivamente. Entonces tú eres propietario de todo esto que estamos viendo. Vamos a ver otro, si se ve. Este es Madeira. Madeira, bueno, en Boracay quedan poquitos ya a la venta, ¿eh? Pero es que Madeira ya está acabado, casi. ¿Cómo está de Vamos venta? a un 75%, ya Le casi queda muy el poquito, 80%, ¿no? Y el otro estamos ya llegándole al 70%. Y Madeira está al lado de Boracay. Están pegados. Precios muy parecidos. Muy parecido, un poco más alto Madeira, Mm. realmente. No hay mucha diferencia, pero sí hay una Y diferencia. lo único que puede hacer que te quieras cambiar de uno al otro puede ser algún tipo de amenidad que sea diferente a la otra, ¿no? Que son puede estas, ser ¿no? gimnasio, por ejemplo, o cancha de multideportes. Estos son los renders, ya lo veis, la cancha de multideportes. Y eso sí, hay que resaltar, en las privadas no puedes entrarte de privada en privada a elegir la amenidad que tú quieras. No, tú tienes que ser amigo del vecino. Exactamente. Pero las amenidades comunes, las centrales sí. Esas sí son para todos. Ok. Y esto es Madeira. Luego, Azores. Azores también tiene otro tipo de amenidades. También tiene alberca, chapadero, grill, terraza, estacionamiento, soldadero, un salón de usos múltiples y golfito. Aquí en esta hay el diferenciador del golfito, que en la otra no estaba. Que esta es la primera que vamos a entregar. Esta es la de 5 años, ¿no? Correcto. Aquí, al ser un pago a 5 años, tus cuotas mensuales se van a duplicar y casi triplicar, diría yo. Se va al doble nada más, porque realmente es la de... Pero también, como es antes, está más cerca de la entrada, el precio del metro cuadrado sube un poco. Sí, correcto. Sube un poquito el precio por metro cuadrado y la mensualidad pues se va un poquito al doble porque es la mitad del tiempo, ¿no? Entonces tú eliges si quieres comprar y pagar un poquito más alto o quieres pagar un poquito más bajo. Ajá. Pues estas son parte de sus amenidades, como estáis viendo, el golfito es el diferenciador, aquí también, y una piscina preciosa. Creo que aquí los diferenciadores son Madeira y Boracay, un poco más, como tú dijiste, para la inversión, que el precio vaya subiendo, etcétera, y después en su momento veré qué pasa. Azores, como es una primera entrega, pues es la pechuga del proyecto. Y Azores también se está vendiendo bastante bien. Se está vendiendo muy bien, exactamente, y lo busca mucha gente que dice, bueno, ¿sabes qué? Yo sí rápido quiero tener una casa, la voy a vender, la voy a rentar, voy a hacer algo más rápido que en las otras. Entonces, ese y como se entrega 5 años, la obra comienza en unos 3 años, más o menos, de este, ¿sí? Exactamente. Bueno, será la primera en entregarse. Y Santorini, pues ya dejándote estas amenidades de aquí, nos vamos a la cancha de pádel. Esta va a tener una cancha de pádel. Santorini es un poquito más alto de precio también que Boracay y Madeira, pero por debajo del anterior que acabamos de hablar. Fijaros lo de la cancha de pádel, así que dependiendo de lo que tú quieras utilizar de amenidades, pues ahí lo tenemos, ¿no? Efectivamente. Luego, de todas formas, tenis y pádel tenemos en las amenidades centrales. Además de las amenidades centrales. Y después, pues bueno, algunas de las alianzas que ya fuimos el video pasado. Ah, sí, donde estuvimos ahí en Isla Mujeres, en este Big Club, estuvimos comiendo aquí, Javier y yo, con Alex y Adriana. Música y todo tuvimos. Sí, estuvo buenísimo. Además ponen muy buena comida y no es caro, ¿eh? No estuvo. Y ahí te pueden dejar ellos camastro, te pueden dejar mesa con sombrilla de forma gratuita y encima te hacen un descuento del 15%. El 15% de descuento sobre el total de la cuenta. Bueno, pues esto es Isla Diamante. Y acabamos de tener acabamos de firmar una alianza nueva que es para carritos de golf. Ah, sí. A súper buen precio, la realidad. También muy buen, casi todos andan en... Pásamelo, porque yo de vez en cuando voy a Isla Mujeres y los carros de golf los cobran caros. Realmente en Isla Mujeres hay que andar en carritos de golf. Y realmente todos andan de 1,600 a 2,000 pesos. Nosotros tenemos, no me acuerdo, quedó 1,200, ahorita te lo paso. 1,200 pesos. Okay. Entonces realmente es un muy buen descuento y ya puedes andar en la... Bueno, pues otra de las preguntas que me habéis hecho precisamente ayer
me empezaron a preguntar, oye, lo pago todo completo, ¿el descuento es el mismo? Quiere decir que el precio que estamos dando es el precio final porque no se va a cobrar nada de interés, estamos en mejor precio. Entonces, tú pagar de golpe ahora, yo no lo recomiendo porque total te están pidiendo el 15%, ya no te descapitalizas y el resto lo pagas en 9, 10 años. Pero había un detalle importante. El detalle importante es que muchos estáis, por ejemplo, me estaba llamando desde Uruguay, me pueden hablar desde Chile o de Argentina o desde Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando tú pagas las cuotas mensualmente? Pues que tú vas a pagar unos gastos al banco, si lo haces a través del banco, importantes, ¿no es así? Correcto. Entonces ahí hay una comisión a veces entre bancos. A la fecha no hemos tenido que les cobren comisión mediante el SWIFT, ¿sí? Después hay una aplicación, ahora hay una aplicación que se llama Wise, donde también esa es una comisión muy chiquita. Estás hablando de un 3 o un 5%, y nos ha funcionado muy bien, ¿no? Y luego tenemos la otra opción. Y tenemos otra opción que estamos muy abiertos ahorita por el tiempo. Hay gente que nos plantea, oye, ¿cómo ves si podemos pagar cada 3 meses? Pago ahorita 3 meses, llega otros 3 meses, lo podemos hacer. O me dicen, ya vi una persona, llegó y pagó 6 meses y luego los otros 6 meses, o te pago el año completo. El gasto de banco es el mismo prácticamente. Exacto. Y que te quitas gastos. Sí, porque a veces la mensualidad a veces no representa, finalmente es tan que a veces contra la comisión sí representa, ¿no? Esto lo estoy resaltando porque más de uno yo lo he notado que no quería llamar pensando que comprar un terreno en México siendo extranjero sería un problema por esto de los pagos o porque yo puedo comprar un terreno siendo extranjero. Sí, efectivamente. Puedes comprarlo. Sí, sin ningún problema. Y luego el tema es cuando ya vas a escriturar ante unos le llaman el abogado, ¿no? La notaría, hasta ese momento puedes acudir a un fideicomiso para poderlo escriturar, pero sin ningún problema. Y eso pasará. Ya ha habido gente que me dice, oye, a lo mejor ya para ese momento hasta voy y... Te voy a plantear algo, Javier, ¿Sí? Aunque ya lo he dicho yo en mis vídeos anteriormente. Sí. Como hay muchas preguntas que nosotros no nos las imaginamos, porque no lo sabemos, que se puede estar preguntando, que escucha el vídeo, tendríamos que hacer un directo. No sé si desde el mismo Biz Club o desde otro Biz Club, da igual. Excelente. Hacemos un directo, hablamos de Isla Diamante. Padrísimo. Y mientras vamos hablando, va el directo el chavalote que nos va a estar grabando. Sí. Él nos va a ir explicando las preguntas de los que estén oyéndolo. Estaría buenísimo. Sí, tenemos las mismas preguntas frecuentes, pero a veces hay unas que dices, a lo mejor no creemos que esa es la pregunta, pero es mejor que la hagan en ese momento y padrísimo que hiciéramos ¿Qué te parece entonces? Un en vivo. Me parece excelente idea y hacemos una dinámica padre con todos. A ver si ahora cuando vuelva de Cuba, la semana que viene o la otra... hacemos 2 semanas más o menos. Sí, en 2 semanitas. Pues los invitamos y lo hacemos un día en la noche, no sé cómo, ahí nos ponemos de acuerdo, pero estaría muy bueno para que se conecten y ahí abrimos micrófonos, ¿no? Realmente... El chaval nos ayuda con las preguntas y empezamos en una dinámica de pregunta y respuesta. Si alguien está animado por lo que ya hemos contado y quiere más información, que nos contacte. Le dejo ahí mi teléfono escrito y les quitamos todas las dudas que necesiten. Todas. ¿Con qué se puede hacer un apartado de un lote? ¿Cuánto dinero necesitamos? Lo estamos apartando con 5,000 pesos. Son $200, ¿no? ¿Con eso bloqueamos la unidad o el lote? $250. ¿O correcto? Y después es el 15%, más o menos en dólares, son como $3,000, 60,000 pesos. Los más económicos. Exactamente, que es el enganche o el down payment, es esa parte, y después viene ya la mensualidad. En la mensualidad, si las quiere pagar en 6 meses, pues se suman los 6 meses y esa cantidad cada 6 meses. Exacto, son $175 más o menos en promedio entre unas y de mes, cada mes. Mensualmente. No se paga absolutamente nada de mantenimiento hasta que se vaya a entregar. Hasta que se entregue, etc. Pues nada, Javier, yo me voy a ir a una playita a darme un baño. Buenísimo. Y muchas gracias por atenderme. No, siempre un placer. Hasta luego. Y a todos igual. Hasta luego, chavalote, nos vamos a la playa. Oye, me gusta mucho esta imagen del Biz Club. Buenísimo.
queremos agradecerte. A toda la comunidad de Paco en la Riviera Maya, gracias por compartir nuestros videos y confiar en nosotros para guiarte en tu inversión inmobiliaria. Si tienes en mente comprar una propiedad en la Riviera Maya, Paco está listo para asesorarte. Desde casas, departamentos o estudios, hay opciones para todos los presupuestos y estilos de vida. Escanea el código QR en pantalla o marca el número de contacto. Paco te atenderá personalmente y resolverá todas tus dudas. Invertir en el paraíso nunca fue tan fácil. Hablemos. Bueno, pues 25 de febrero, vamos camino de Cancún, 10:41 de la mañana. De momento la carretera muy bien, bastante buena. Aquí me está tratando un camioncito, qué bueno. Pues veremos a ver si está atascada más adelante. Bueno, pues aquí estamos parados delante de lo que es el control de policía yendo a Cancún. Se convierte en 4 carriles aquí. Estoy acompañado con el chavalote en este momento. Nos va a hacer el vuelo de dron. Chaval, ¿cómo estás por ahí? Bien, muy bien. Pues nada, vamos a esperar un poquito y os seguimos comentando porque sabéis que la carretera está en arreglo, están con obras. Y la otra vez que vinimos por aquí estuvimos 1 hora y pico, pero me parece que ya ha mejorado ese tema. Vamos a comprobarlo si ha mejorado. Pues ahora son las 10:44, estamos aquí en la salida de playa, que ya llevamos un ratito saliendo, y veremos a ver qué tardamos en llegar a la zona hotelera. Seguimos atascados, hemos pasado el control de policía, aquí seguimos, 10:53. Nada, estamos otra vez con el atasco aquí que estábamos hablando, a ver cuánto tiempo va a durar. Esto es lo que os digo muchas veces, que si vais al aeropuerto justo de tiempo, tener cuidado con estos atascos. Pueden ser de 10 minutos, pueden ser de 15 minutos o puede ser de 1 hora, como nos pasó a nosotros la otra vez. Así que más de uno puede perder el vuelo. Lo tenéis que tener en cuenta ahora que están las carreteras arreglándose. Y no solamente aquí, en la otra parte también está un poco atascada, pero así son las cosas de momento con el arreglo de carreteras. Pues me está diciendo aquí el Google Maps, que lo está mirando el chaval, que tenemos un atasco. Bueno, para llegar al destino, que queremos llegar a la zona hotelera de Cancún, tenemos 1 hora y 50 minutos. Confirmado que cuando vayáis al aeropuerto, por favor, vayan con más de 1 hora de tiempo, aparte de lo que vais pensando ya en que lleva el recorrido, 1 hora más o 1 hora y media más, por lo menos. Total, que si tú tienes que agarrar un vuelo, por decir algo, a las 2 de la tarde, porque ibas a tiempo para las 2, pues no. Tienes que salirte, en vez de las 10 y pico, sales a las 9 o las 8 y media de aquí de playa. Porque el atasco es para todos, para los autobuses de ladeo, para los taxis, para nosotros, para todo el mundo. No hay otra forma de ir al aeropuerto que no sea por aquí. O si quieres te vas por una carretera por ahí atrás, que tardas también como media hora más o 1 hora más. Así que esas dos son las únicas opciones para ir al aeropuerto de Cancún. Y en este caso nosotros que vamos a la zona hotelera es el mismo camino prácticamente. Así que 10:57 y aquí estamos, atascados. Una pena que sea así. Bueno, pues ya llevamos 1 hora de atasco, más el tiempo que llevamos hasta el atasco. Y todavía nos queda poco más de 1 hora para llegar al destino. Las 11:40 de la mañana, ya lo veis. Ahora se está moviendo un poco, porque llevamos ahí atascadísimos. Como veis, asfaltado por la izquierda, por aquí está limpio para volverlo a faltar. Y bueno, pues a mí me ha perjudicado en todo lo que pensaba hacer en Cancún prácticamente. Lo he tenido que cambiar absolutamente todo. Pensaba irme, darme un bañito, grabaros con el dron a alguna playa. Pues no, ya me voy directamente a donde tenía que trabajar el desarrollo. Y aún así creo que no vamos a poder grabar porque se tiene que ir. La persona se tiene que ir, a lo mejor no da tiempo ni nada más que de saludarle. Aquí encima pues de vez en cuando hay algún que otro avería, como en este caso el autocar. Y bueno, pues esto es lo que pasa. 2 horas y media aproximadamente desde la salida hasta la llegada, porque salimos de casa, me parece que eran las 10:20 de la mañana y vamos a llegar al destino a las 11 menos 10 aproximadamente. No, a la 1 menos 10, perdona. Entonces 2 horas y media aproximadamente lo que vamos a tardar.
Así que hay que tenerlo en cuenta esto por si tuvieras que ir al aeropuerto, que es lo más importante. Pero es que perjudica, a cada coche que hay aquí le perjudica en su trabajo. Cada uno con sus problemas y con sus historias. Todos estamos perjudicados. Bueno, pues 11:50 de la mañana. Ahora se ha convertido en 4 carriles. 2, 3 y 4 carriles se ha convertido por aquí, los 4 parados. No hemos llegado ni a Puerto Morelos. Todavía queda 2 kilómetros aproximadamente de atasco, según nos pone Google Maps. Así que si esto está parado se puede convertir en muchos minutos, y si se moviera pues no serían tantos. Así que una pena lo que está ocurriendo, pero bueno, así estamos aquí dentro del carro. 12 menos 5 de la... Bueno, aún es de la mañana, faltan 5 minutitos para las 12. Y 1, 2, 3, 4 carriles. Y seguimos aquí parados, no, lo que sigue. ¿No les sería mejor trabajar de noche, que pues aumentan todo el tiempo, lo disminuyen? En pocas palabras, ¿por qué? Porque bueno, el material les llega antes. Los trabajadores no trabajan con sol. Hay menos tráfico, por lo tanto trabajan más seguros y más tranquilos. Aceleran el proceso de la carretera, van a ganar tiempo. ¿Qué quiere decir? Si esto termina en 2 meses o 3, pues a lo mejor en 1 mes y medio estaría acabado, o menos. Sí, pagan más por nocturnidad, pero lo que ganas de tiempo también, y lo que le ahorras a la gente, los problemas que le ahorras a la gente. Bueno, pues eso es lo que hay. Quieren trabajar de día, la gente pues se queman los trabajadores y se queman todos los que estamos en la carretera. Ya lo veis, el problemón que hay, porque luego hay accidentes tontos por este motivo también. Ya hemos visto uno pasar por encima del bordillo ese de ahí, porque está desesperado, porque tiene que llegar al aeropuerto y no sabe cómo ya. Pues nada, todavía nos queda un ratito de atasco. 12:07, 1 hora y media de atasco, un poquito más de atasco, pero bueno, porque no grabé cuando empezó el atasco, grabé un poco más tarde. Pues 1 hora y media solamente de atasco. Imagínate, a eso le tienes que sumar lo que normalmente tú haces de llegada a los lugares. Por ejemplo, si a donde vamos a Cancún tardamos 1 hora desde Playa del Carmen, pues vamos a tardar 2 horas y media al destino. Así que horrible, ¿no? Lo que sigue. Y menos mal que tenemos aire acondicionado, porque si el coche no tuviera aire acondicionado no hay quien esté aquí dentro. Bueno, hemos llegado a la zona donde está la maquinaria, aquí paradita. Pero bueno, y es lo que os decía, este material llega antes y la carretera está despejada de noche y los trabajadores pues no están pues acalorados por el sol. Todo el trabajo se acelera pues más del doble, y al no haber molestias en la carretera de que pasan los coches, pues se trabaja más a gusto. Pues todavía no hemos terminado el atasco, no sé cuánto faltará, yo creo que ya estamos terminando, pero bueno, ahora mismo son las 12:17, 12:12, ahí lo tenéis, porque no se ve muy bien porque está dando la luz. Bueno, pues os voy a grabar dónde finaliza el atasco. Aquí es donde están trabajando, aquí inician el trabajo. Ahí delante tenemos las máquinas, aquí se ha convertido ya en un carril, ya no se puede circular por el otro. Y esto es lo que está ocasionando un atasco tremendo, porque pues si llevamos nosotros 1 hora y media de atasco, y ahora mismo son las 12:14, pues los que hayan comenzado por detrás se les va en aumento. Ahí tenemos una de las máquinas trabajando. Todavía no hemos llegado a Puerto Morelos, todavía queda un rato para llegar a Puerto Morelos. Así que llegar a nuestro destino todavía nos queda más de media hora. No sé si vamos a llegar a tiempo de ver a la persona que tenemos que ver. De grabar las playas, bueno, a la vuelta, pero ya veremos, es que a la vuelta también hay atasco. Ahí tenemos la máquina que está limpiando para luego poder asfaltar, se supone que es así. Bueno, sigo grabando cuando pasamos al lado de otra máquina. Bueno, ahí hay una persona recogiendo lo que pone la máquina a la derecha. Una excavadora aquí. Si ellos consideran que con este trabajo van a acelerar el proceso, pues eso es lo que hay.
Aquí la excavadora, ahí el camión, va recogiendo todo lo que va dejando la trituradora esa, que quita el asfalto. Es esta máquina que tenemos ahí delante. Y a partir de aquí ya se va a convertir en 2 carriles y ahora mismo se puede decir que hemos terminado el atasco a partir de aquí. Pues qué alegría da esto, después de hora y 45 minutos se podría decir. Pues nada, os seguiremos grabando según vamos avanzando en el día de hoy. Acabamos de pasar la entrada. Bueno, a ver, que no me entero bien dónde estoy. La zona hotelera la tenemos a 500 metros. Acabamos de pasar la salida de Mérida. Y si quisiéramos ir al aeropuerto está al ladito de esta salida de la Sí, viste el paso en el avión, ¿no? Sí, acaba de pasar un avión por ahí. Bueno, a ver, esta es la salida hacia el aeropuerto. Y justo un poquito más adelante tenemos... Aquí es la del aeropuerto. No, esta es la zona hotelera, perdona. Y la siguiente es la del aeropuerto. Esta de aquí de la derecha. Por aquí ya veis que la carretera está bastante despejada. Si quisiéramos ir al aeropuerto, aquí lo tenemos. ¿Cuánto hemos tardado? Pues ahora mismo son las 12:35 de la mañana. Y luego desde aquí hasta el aeropuerto hay como 5 minutos más. Hemos tardado 2 horas y algo. Y 15 minutos aproximadamente. 2 horas y 15 minutos en llegar. Imagínate que hubieras llegado, bueno, que hubieras salido con el tiempo normal. Estarías perdiendo tu vuelo seguramente, porque entre que bajas luego del coche, llegas a donde tienes que llegar con tu check-in, si vas con maleta, pues que meter la maleta, pasar el control de seguridad y luego pues pierdes el vuelo. Tengo varias personas que han perdido vuelos, así que tengáis cuidado con ese tema en esta época que estamos aquí ahora. Tienen que arreglar muchos kilómetros de carretera, demasiados kilómetros, y eso va a llevar a que estas obras duren bastantes meses. Bueno, pues nada, ya os iré informando más de lo que vamos grabando. Bueno, pues que quede claro una cosa que es importante. Lo que estaba hablando de afectación para el aeropuerto es de los que vivimos, por ejemplo, en Playa del Carmen o en Tulum, que tengáis que venir al aeropuerto de Cancún, o los que venís desde Cozumel, cosas así. Si tú vives y vienes aquí a vacacionar a Cancún, no vas a tener ningún problema, vas a hacer las cosas normales, ¿no? Pero siempre es aconsejable que vayas con un poquito más de tiempo. A pesar de que en Cancún no tendrías problema por cualquier cosa, un accidente en la carretera, un atasco de esto, por cualquier motivo. Pues nada, estamos ya a 20-15 minutos del destino donde queremos vernos con Javier. No sé si vamos a poder grabar algo porque él tiene que salir rápido. Toda esta espera que hemos tenido en el atasco es lo que hace que no podamos grabar en condiciones. Bueno, pues ya llegamos por aquí, por la zona de Cancún, estamos entrando en la ciudad. Nos queda un ratito todavía, como 7 minutos o 8 para llegar a nuestro destino. Y luego más tarde espero grabaros alguna playa antes de irnos hacia Playa del Carmen, pero vamos con el tiempo muy justo. Acabo de pasar un cartel que anuncia que Chayanne va a venir a cantar aquí, el estadio de béisbol Beto Ávila, aquí de Cancún, va a venir a cantar el 15 de marzo. Así que a esas personas que adoran a Chayanne, la podrán ver aquí en Cancún, que tiene muy buenos seguidores, la verdad. En este momento me encuentro en Puerto Cancún. Hemos ido a las oficinas de una empresa y ahora me ve la oficina de otra empresa de aquí, de Puerto Cancún. No me va a dar tiempo de pasearnos por la zona comercial, pero bueno, Puerto Cancún tiene también, aparte de la zona comercial, buenos desarrollos y un campito de golf, aparte de, creo que se le podría decir como canales, ¿no? Donde puedes entrar con tus yates también. El lugar es, yo creo que es el mejor de aquí, de todo Cancún, para tener tu zona residencial. Pero bueno, el día de hoy no nos vamos a poder bajar a conocerlo. A la zona comercial la tenemos ahí. Aún quedan algunos departamentos a la venta en Blume, que es ese edificio que tenemos ahí a la izquierda. Ya es hora casi de volver para casa, pero bueno, nos vamos a parar. Yo me quiero dar mi baño aquí en Cancún. Quiero grabaros el dron.
Ya estamos camino de vuelta. Vamos a ver qué playa elijo para grabar y para darme el baño. Quiero que sea una playa diferente a la que grabamos los otros días. El otro día grabamos Caracol y Playa Delfines. Hoy vamos a grabar en otra, a ver en cuál. Aquí a la derecha la laguna, aquí a la izquierda estaría el mar. Y esto es el brazo de aquí, de lo que es Cancún, ¿no? Estamos todavía en la parte más, digamos, el brazo corto. Luego estamos con el brazo largo, que es más abierto. Este brazo corto tienes delante las mujeres, por ejemplo, y es más calmado, no hay tanto oleaje. Ahora mismo estamos detrás de Playa Forum o Playa Gaviota Azul, pero por la parte que da a la laguna. Y ahí delante tendríamos la entrada de Playa Chamol, donde están estos departamentos blancos con la terraza verde. Me gustaría pararme en esa playa porque es muy bonita, pero no hay donde dejar el carro. Aquí algunos lo dejan, como veis, en esos lugares, pero por el negocio que te dejan aparcar. La entrada de Chamol es esta de aquí, pero está muy limitado el acceso a la playa. Así que creo que nos vamos a ir, pues no sé, ya veremos a ver. Bueno, pues al final decido irme hasta Playa Delfines. Quería parar en otra playa, pero bueno, es que nos está pillando el tiempo. Son las 2:20 y no creo que lleguemos para las 3:30 a la playa, eso está claro, si me tengo que dar un baño, pero espero llegar para las 4 por lo menos. Ahora vamos a pasar al lado del centro comercial La Isla, que ahí estaría al lado Playa Marlin, y luego a unos 8 o 10 minutos aproximadamente tenemos Playa Delfines. El día está espectacular, ¿eh? Y no está con... Bueno, cuando te da el sol sí que quema bastante el sol, pero cuando te pones en una sombra se nota fresquito. Estamos pasando al lado del centro comercial. Pues ahí voy a dejar al chaval. No hay sitio donde aparcar, fijaros cómo está, hasta camiones ya paran aquí, autobuses, furgonetas. No hay donde dejarlo, lo he dejado aquí en doble fila. Desde aquí se va a quedar volando el dron, el chavalote. Estamos delante de Playa Delfines, pero no en la zona donde están las letras, estamos aquí al ladito. Vamos con tanta prisa que, bueno, yo va a ser grabaros un poquito, hacer 3 fotos, bañarme y volver a subir aquí con el chavalote. La verdad que está esto increíble, no sé por qué hay este atasco, me va a costar hasta cruzar. No está fácil ni para cruzar. Me estoy yendo para esta parte para ver mejor cómo vienen los carros. Qué bueno que me dejó cruzar, y por aquí también. Bueno, pues todo esto que veis, que son aparcamientos hasta allá al final, no hay aparcamientos. El mar está increíble, fijaros qué bonito el día de hoy. Qué bueno que no hemos parado aquí en Isla Delfines, pero están todas las playas increíbles. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues aproveché para hacerme esa fotito, luego la publico. Vamos a bajar, aquí tenéis duchas y baños gratis. Bueno, gratis sí, siempre dais una propina a las personas que los limpian. Esas las duchas, los baños. Aquí tenemos un parque para niños, que está precioso. Y luego tenéis servicio de guardavidas, papeleras. Y todas estas palapas que veis son gratuitas, las podéis utilizar si están libres. Voy a hacer una foto. Bueno, yo ya me quité las chanclas, ahora hay que bajar con cuidado porque en esta zona hay rocas también. Os podéis encontrar ciertas iguanas por aquí tomando el sol de vez en cuando. Voy a hacer una foto de este cuadrito, voy a aprovechar para hacer varias fotos por aquí. Fijaros qué bonito se ve, como recuerdo. Te subes ahí arriba. Pues buen lugar para hacerse fotos aquí, hasta con el columpio. Vamos a seguir bajando. Y ahí hay personas por ahí con la música un poquito alta, pero bueno.
buena arena, el mar está precioso, está tranquilo. Hoy es un día maravilloso para bañarse aquí. Acordaros que es mar abierto y cuando hay algo de oleaje es peligroso, pero cuando no, vais a disfrutar muchísimo. El color del agua, lo bonito que es. Fijaros cómo la gente disfruta de estar debajo de su sombrilla aquí, de su palapa. Se traen su comidita, sus bebidas y a pasar el día a gusto. No, lo que sigue. Voy a hacer otra foto a través de las palapas. Va a quedar bonito, pero hay que tener cuidado porque estos son rocas. Bueno, pues aquí me gustaría quedarme un poquito más de media hora, pero va a ser poco más de 10 minutos. Poco más de 10 minutos lo que me voy a quedar. Parece que estoy haciendo un tour en vez de venir libremente, ¿no? Fíjate, aquí se están enterrando con la arena, qué bueno. Fíjate qué color tiene el mar, ¿eh? Qué maravilla. Fijaros también en este color de mar porque me han dicho que es muy parecido a Varadero. Muy parecido. Ahí en Cuba. Así que lo vamos a comprobar ahora cuando vayamos. Está increíble, ¿eh? Voy a hacer una foto desde aquí. Precioso, ¿no? Lo que sigue. Bueno, pues aquí estamos en la playa Delfines. Es una de las playas catalogada este año como de las mejores del mundo. Cuando ves estos colores, pues dirías que sí, a que sí. No le ponen ninguna pega a esa catalogación. Ahí arriba tenemos las letras de Cancún para haceros las fotos. Ahí tenéis el mirador y justo allí al ladito donde yo he bajado están los delfines para haceros fotografías también. Pues como veis, a pesar de que está tranquilo el mar, esta última bolita la tengo que pasar porque la verdad que se levanta bastante. Vamos a entrar. Yo ya he hecho unas fotitos, vamos a disfrutar del agua. El agua tiene una temperatura buenísima. Y este color, llevo gafas puestas, fíjate, enseguida me cubre. ¡Wow! Pero está precioso. Fijaros qué colores, qué maravilla. Voy a meter la cabeza debajo. No quiero que se me moje la cámara porque quiero hacer unas fotos antes. ¡Qué maravilla, qué color! Esto... maravilloso, ¿no? Lo que sigue. Ya habéis visto que por las prisas he tenido que dejar al chaval arriba volando el dron, no se ha podido venir para aquí. Una pena porque está precioso el mar. Pues nada, espero que estéis disfrutando. Yo la verdad que mucho, me encanta y ya sabéis que lo digo a diario, mi mejor medicina, meterme dentro del agua. Me cambia todo, me cambia el carácter, me siento con más energía, libre, a gusto, pienso cosas buenas, nada malo. Qué bueno que estamos así. Bueno, pues ahí viene un pelícano, 3 pelícanos mejor dicho. Veis qué maravilla verlos volar, qué maravilla estar aquí disfrutando de ese vuelo de los pelícanos dentro del agua. Paso gusto de estar aquí bañándome ahora. Gracias a todos los que nos mandáis para que reportajes. Ya sabéis que tenemos, bueno, el día de hoy tenemos 2 de momento. Uno lo tengo de José Luis León, amanecer en Playa Mamitas, un bonito amanecer, ¿no? Lo que sigue, sin ninguna ola. Y otro lo tengo también de la misma playa, pero a través de Peña, ya a estas horas más o menos, hace como una horita que me lo envió, horita y media. Así que os dejo los paquetes reportajes, si hubiera alguno más también lo agregamos. Y seguimos aquí con el baño. Tu día Venga. puede inspirar a alguien más. Las pequeñas cosas son las que hacen especial cada jornada. Queremos que nos muestres un poco de tu día con un reportaje en formato horizontal. Hagamos juntos una colección de momentos que nos acerquen más como comunidad. Gracias por compartir y por ser parte de esta gran familia. Buen día, José Luis León, para los suscriptores de Paco en la Riviera Maya. Martes 25 de febrero, 7:20 de la mañana, Playa Mamitas. Vean qué tranquilidad.
Ahora sí, parece una alberquita. El mar muy tranquilo, súper tranquilo. Ni una sola ramita de sargazo. El agua desde esta hora ya se siente tibiecita, nada fría. Va más fría la arena donde no pega el mar. De la noche que un poco de frío. Así de bonito está. Hoy sí es un día para estar en la playa. Está súper, súper tranquila la playa. ¿Qué tal? Al grupo de Paco en Riviera Maya. Aquí estamos en Mamitas a las 12:25 del día 25 de febrero. Así está la playa hoy. El agua muy tranquila. Muy bonita está. Así que vamos a disfrutar de este día. Playa Car. Martes 25 de febrero, 3:40 de la tarde. Súper tranquila, súper cristalina. Se alcanza a ver muy bien el fondo del mar. Allá va el ferry del Grupo Escarera hacia Cozumel. Y ahí está el otra empresa esperando salir. Detenemos este video. No hay mejor momento para invertir en la Riviera Maya que ahora. ¿Quieres saber por qué? El turismo está en su punto más alto, los precios siguen subiendo y la demanda de propiedades no para. Invertir aquí significa disfrutar del paraíso y generar ingresos con rentas vacacionales. Además, hay opciones accesibles que te permitirán entrar al mercado sin complicaciones. ¿Te interesa? Si quieres conocer más, manda un mensaje ahora mismo y descubre las mejores oportunidades. Contacta a Paco al número en pantalla y empieza a construir tu futuro en el Caribe. Pues yo estoy a punto de salirme, una pena porque un día que llegas, yo hacía tiempo que no me bañaba en Playa Delfines. Siempre que he venido con prisa, hemos volado el dron y hemos ido a otros sitios, a otras playas, pero lo que es bañarme, hacía tiempo, como un año que no me bañaba aquí. Y un día que está maravilloso, ¿no? Lo que sigue, el mar, me refiero, que no hay oleaje, que está tranquilo, porque esta playa, si hay oleaje, es peligrosa, ¿eh? Tienes que tener cuidado.
Tienes que quedarte por la orilla porque te arrastra el mar muchas veces para adentro. Aquí tenemos doble corriente, la normal que te va para afuera, y hay zonas que te mete para adentro y hay que tienes que tener cuidado. Si alguna vez te ocurre eso, que no puedes salir porque la corriente te mete para adentro, tú ves nadando en paralelo para salir de esa corriente, y poco a poco vas girando para la izquierda, para la orilla, y así vas a poder salir, porque si tú quieres salir para allá, la corriente no te deja, por mucho que tú sepas nadar. Te vas a cansar y lo vas a pasar muy mal. No digo que te ahogues, pero sí que ocurre eso, si no recibes ayuda. Así que en ese tema tener cuidado. Hoy no está así, hoy no hay corrientes de ese tema, no hay oleaje, hoy está tranquilo, y aparte no es normal esto que está ocurriendo, que este está lejos de la orilla y no me cubra. Esto no es normal. Esto es porque hay un banco de arena por aquí y me he podido meter hasta esta zona. Normalmente te hundes un poquito más, pero bueno, hay que disfrutar. Ahora, como se nota que se ha puesto una sombra, está cambiando poco a poco el color del agua, ya lo veis por ahí, y donde le da el sol se ve de otra manera el agua, ¿no? Pues lo dicho, voy a meter otra vez debajo del agua la cabeza, vamos a disfrutarlo. ¡Qué maravilla! Esto es una maravilla. Hay una gotita ahí dentro, hay una gotita ahí pegada al cristal. A lo mejor me está perjudicando la grabación y en las fotos, voy a quitarla. Bueno, ya creo que quedó limpio. A lo mejor se veía bien, no lo sé. Ante la duda he preferido parar un poco. Quiero hacer alguna foto más ahora que salga el sol por aquí, porque aquí tenemos todavía sombra. Pero ya me estoy saliendo. Es que me tiene preocupado el que esté Ale, no esté bien aparcado, motor en marcha, volando el dron. Y eso me perjudica un poquito a la hora de estar tranquilo, a la hora de grabar. Pero bueno, ya salió el sol con más ganas. Ahora sí, voy a hacer una fotito desde aquí. Bueno, pues la semana que viene, justo un martes, estamos bañándonos en Varadero, Cuba. Y el color del agua creo que es exactamente como este que tenemos aquí en Cancún. El motivo también quizá es por un motivo, porque todas estas playas de Cancún, este brazo largo, en su momento, hace ya muchos años, trajeron arena, y creo que era arena de Cuba, de esa zona. Entonces eso también ayuda a que ese color del agua sea igual, porque lo que da el color al agua no es que el agua sea de color, ¿veis? El color del agua no tiene color el agua. Es por la arena que tiene debajo. La arena que tiene debajo, junto con el sol, produce estos colores que estáis viendo tan bonitos. Y bueno, la semana que viene lo comprobamos. Desde esas playas lo vamos a hablar, lo vamos a conversar. Yo voy a salir por aquí un poco rápido, se me volvió a mojar la cámara. Ay, qué pena. Pero bueno. Qué buena temperatura tiene el agua, excelente. Aquí me cubre más que donde estaba, fijaros cómo me llega el agua. Y me está echando para atrás, y eso que no hay casi oleaje. Por eso os digo que hay que tener cuidado. Ahora saliendo ya me cuesta tocar el suelo. Ahora he vuelto a tocar el suelo. Así que tened cuidado, los que no sepáis nadar bien, que engaña mucho, te vas metiendo y luego ya cuando sales para afuera no está tan seguro el tema. Pues el día de hoy estamos aquí. Creo que para el fin de semana voy a volver a Cancún, pero lo que hace ese atasco que tiene ahora las carreteras, lo que hace ese atasco es que vienen menos porque no tienes ganas de pegarte hora y media en el coche encerrado ahí. Hora y media pues sin moverte casi. Pero bueno, creo que vamos a volver. Vamos a ver si disfrutamos otra vez de alguna playa. Y si no, pues tenemos la de Playa del Carmen, que también estoy muy a gusto. Voy a hacer una foto con este oleaje. Bueno, pues ya me voy con el chavalote, la verdad. Me voy por esa salida de allí donde tenemos los delfines. Yo creo que de Playa de Delfines tenemos todo ya dicho.
Hoy tenemos bandera amarilla y eso que está tranquilo, el mar tenemos bandera amarilla, imagínate. Justo ahí está el palito de la playa, como te lo indican, por allí te pone que playa roja. Pues no sé por qué tiene la playa la bandera roja, no tengo ni idea. Excelente día de playa el día de hoy. Temperaturas muy agradables. Y como veis, la gente es feliz, relajada y contenta, ¿eh? Qué bueno. Bueno, voy a salir por esta salida de aquí, la salida del mirador. Luego os publico las fotos, tanto del dron como estas, cuando llegue a casa más tarde. Y gracias a todos los que os habéis suscrito estos últimos días. Qué bueno que ya llegamos a los 11.000. Qué bueno. Y espero que les siga gustando el canal. Que se sientan que están aquí acompañándonos. Y voy a parar un poquito, que subir las escaleras cuesta un poco. Me voy a parar un medio minuto para que os imagináis que estáis en el mirador y veáis las vistas que podéis tener desde aquí. Esto es lo que decía, que 15-20 metros a lo mejor hay de altura de donde está el nivel del mar a esta, y por lo tanto podéis disfrutar de estos momentos que estamos grabando. Qué bonito. Bueno, vamos ya. Aquí, justo aquí detrás, hay unas ruinas mayas. Yo no lo sabía hasta que me lo dijo Alex con el vuelo de dron. Y un campo de golf también. Bueno, voy a parar, voy a cruzar la carretera, le vamos a preguntar al chaval cómo le ha ido. Pues estoy aquí al ladito de la entrada al aparcamiento, espero que no haya tenido ningún problema. Parece que se ha oxigenado un poquito el aparcamiento, porque antes habían aquí en doble fila bastantes coches. Ah, mira, lo aparcó aquí el chaval, como le hizo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Tú lo aparcaste? Hostia, ya te has dado. Sí, me di con la puerta. Mucho daño. Bueno. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que tú lo aparcaste? Sí. Ay, qué tío. Oye, ¿cómo te fue el vuelo? Bien, me fue bien. Ya he volado aquí por toda la zona y bastante bien. He tardado un poquito, ¿entiendes por qué tardé un poco? Está muy bonito. Ya es que te he dicho, ¿no? Es que yo me sé todos los lugares buenos. Es que estábamos hablando antes de llegar a Playa de Delfines, estábamos hablando de que Islas Mujeres, Playa Norte y Playa de Delfines la han declarado de las mejores del mundo, pero que han puesto por delante a Playa de Delfines, y yo decía que no, que primero está Playa Norte antes que Islas Delfines. O sea, pusieron al número 16, como de las playas del mundo, creo que 16 y 14. 14 de Delfines y 16 a la Playa Norte. Bueno, pues nada, nos vamos. ¿Ponemos tu vuelo de dron? Sí. Venga, nos pongo el vuelo de dron del chavalote que nos aparcó el coche. Hasta ahora. Detenemos este video. Lo que estás a punto de ver te dejará sin palabras. Nuestro experto piloto de dron, Alex, ha capturado la Riviera Maya desde el aire con tomas espectaculares. ¿Será una playa secreta, una laguna mágica o un rincón escondido? Quédate hasta el final y descúbrelo.
Atención inversionistas. ¿Sabías que invertir en bienes raíces en la Riviera Maya es más rentable que cualquier banco? Las rentas vacacionales en esta zona están en máxima demanda, con turistas de todo el mundo buscando hospedaje de lujo. Con nuestras opciones de preventas y entregas inmediatas, puedes empezar a generar ingresos ya mismo. Tu dinero en un banco pierde valor con el tiempo, pero una propiedad en la Riviera Maya solo aumenta su precio. No dejes pasar esta oportunidad. Escríbenos ahora y recibe información personalizada. Bueno, pues ya vamos a terminar de toda la actividad y vamos a ver la playa. Yo grabaré algo al llegar a la playa, una cosita más. Aquí es donde comienza el atasco del otro sentido, que va de Cancún. Y ahora Pues las 6 en punto. Me voy a dar un paseo por la quinta de 5 minutos porque he llegado poco tarde. Adriana ya lleva aquí desde las 5. No la vine a acompañar porque estaba viendo el partido del Atlético Madrid con el Barcelona, o el Barcelona Atlético Madrid, en el cual ha sido un partidazo, eso sí. Muchos goles, buen juego. Pero hemos empatado en casa. Hay un partido de vuelta, ya veremos a ver qué pasa. Pero partidazo, ¿eh? Uno no se podía despegar de la tele. Así que, bueno, me da pena porque vamos ganando 4-2 al final, remontamos 2 goles y luego ya en el descuento ya nos metieron el 4-4. Pues aquí estamos en la quinta, ahora mismo voy por aquí. La tarde excelente, ¿eh? Muy buen tiempo el día de hoy. Mamitas, está precioso, Playa Cara. Aquí todas las playas de aquí, de esta zona, también estuvieron preciosas. Eso es lo que pasa cuando el mar está calmado, tranquilo y el tiempo está como ahora. Porque como llovió ayer, aquí aunque el cielo siempre está despejado, pero si ha llovido, mejor aún. Bueno, pues la gente feliz, ya lo veis. Buen ambiente aquí en playa. Oye, qué bueno que llegamos tan pronto. Buenas tardes. Saluditos, hasta luego. Qué bueno las personas de Canadá que están por ahí. Yo les digo a las personas de Canadá, los amigos de Canadá, porque
Los conozco de mamitas desde hace ya años y me gusta lo que hacen, me gusta que vengan a disfrutar del Caribe, 5 meses o 6, que vienen muchas veces, de 4 o 6 meses vienen, esos meses más fríos de allí, se vienen para acá. Y no es que vengan 1 o 2, es que vienen como casi amigos de toda la vida, parecen, ¿no? Y aquí se sienten a gusto. Una forma de vida muy tranquila. Y bueno, pues ese es el día de hoy. Un día que hemos tenido que correr por el atasco que hay en la autopista. No es el único, ya lo habéis visto, son muchos los que sufrimos. En la autopista, he dicho yo, en la Federal, camino de Cancún. Está subiendo las fotos, son maravillosas las fotos que hemos hecho. El mar es tan lindo, tan bonito. Las acabo de subir hace un rato al Facebook. Y la verdad que normalmente pongo unas poquitas, pero de Playa Delfines he puesto unas de solamente lo que es el mar y la playa, y otra desde el mirador, desde la parte de arriba. Bueno, pero seguramente si hubiera hecho fotos de mamitas o ahí en Playa Car, salen también muy bonitas. Por aquí está cantando este chico. Luego lo grabo la vuelta. Bueno, como veis voy andando un poquito rápido y me está bien porque me estoy activando un poquito, aunque no me ha dado tiempo de dormirme para nada. Aquí tenéis los guerreros mayas, la estatua. Ahí. Bueno, pues gracias por estar ahí acompañándonos. Aquí tenemos a nuestro amigo, el de los helados de Turquía, qué bueno. A ver si le vemos poner el helado a alguien por ahí, si no otro día le agarro por ahí y le grabo un poquito. Es que lo hace muy bien, ¿eh? Es muy gracioso lo que hace con el helado. Yo creo que más de una vez, bueno, yo lo compré para que nos hiciera esa gracia, más que por tener ganas de comer helado en ese momento. Pues yo creo que hasta aquí vamos a llegar, ya me voy de vuelta. Aquí doy un respiro. Os pongo una publicidad de rentas, ya sabéis que también me dedico a las rentas, si necesitáis apoyo. Y nada, cualquier cosa que necesitéis de bienes raíces, aquí estoy para apoyarles. Venga. Bueno, pues estamos en Playa del Carmen, en uno de los departamentos con vistas al mar excelentes, a 200 metros. Este departamento está en renta a largo plazo. Fijaros qué vistas, vamos a conocerlo por dentro con Alan. Sí, vamos a conocerlo por dentro, vamos a conocer el roof. Me muero por ver las vistas en el roof, y viendo estas vistas ya estoy pasmado, por así decirlo, y quiero que lo vean. Bueno, pues por dentro del departamento también merece la pena, fijaros qué maravilla. Pues este departamento, si lo rentas, te lo van a entregar amueblado, equipado, decorado, que no vas a tener que poner absolutamente nada. Sí, es correcto, como lo ves, ya tiene todo lo que necesitas, son acabados de lujo, vistas espectaculares al mar, amenidades. Y acuérdate, tiene una recámara privada, que la tenemos aquí al ladito, su baño, su cocina y su sala de comedor. Nos vamos a ver las amenidades. Pues estamos aquí en las amenidades del Rock Alan. Durante todo lo que sigue, vean ustedes mismos, sin palabras.
Bueno, pues por aquí seguimos despidiéndonos de esta palabra que es bonita, muy bonita. ¿Por qué Love tiene tanta publicidad y la palabra amor en español no la tiene tanto? Esa es una pregunta que me hago. Y bueno, le quiero mandar saluditos a mi amigo José de Barcelona, el del Romantic. Acabamos de hablar ahora por teléfono, está emocionado porque voy a Cuba, él va a Cuba cada verano. Y ya me estaba dando consejos. Le mando un abrazote. Bueno, pues ahí está el cantante. Y esta canción es famosa y muy bonita. Así que por eso no me quedo a grabarla, porque pues ya sabéis el problema que hay. Aquí te hacen publicidad de lo que puedes comprar sin receta y que muchos vienen a comprarlo adrede. Cuando vienen aquí de vacaciones se paran en este tipo de farmacias porque en Estados Unidos, si no tienes receta, no puedes comprar estas medicaciones. Es el más barato comprarlo aquí. Y más barato les saldría comprarlo en las farmacias que no están en la quinta, las del ahorro, similares, cosas así, ¿no? Ahí también te lo anuncian. Pero bueno, y ahí tenéis otra farmacia. ¿Por qué hay tantas farmacias en la quinta? Pues ese es el motivo. Porque aquí te venden productos que tú en tu país no los podrías adquirir sin receta. Y aquí tenéis otros anunciados para que hagáis una idea, ¿no? Y aquí te dice que tienes hasta un 85% de ahorro. Pero bueno, ahí paréis la cámara y sabéis qué os están ofreciendo. Y también porque hay peluquerías y salas de spa por la quinta. El mismo motivo. Tú vas a la peluquería de Estados Unidos y te cuesta un dineral. Vas aquí y eso que la quinta es más cara que en otras zonas. Y ve la gran diferencia que hay, ¿no? Entonces muchos aprovechan para arreglarse el pelo en sus vacaciones cuando vienen por aquí, o hacerse un masaje o hacerse algo para la cara. Bueno, pues ya estamos de vuelta. La siguiente cuadra ya giramos para el gym, así un paseo rápido, pero espero que os haga sentir el pasear por aquí. Hay mucho ambiente, ya lo veis. Tenemos bastante gente. Pues ahí arriba me voy, a la primera planta. Y qué bueno que venga a diario, qué bueno. Me encuentro regular, mejor o peor, da igual. Esto es como cuando me meto en el mar. Yo muchas veces voy al mar y a lo mejor no tengo ganas de ir, pero una vez que estoy allí, ya no me quiero salir. Me encuentro fenomenal. Y como ya sé eso, que muchas veces me ha ocurrido, pues ya ni me pregunto por qué voy o dejo de ir. Yo sé que me va a sentar bien, mi cuerpo lo agradece. Así que hacer ejercicio y ya. Bueno, Adriana ya va por su segunda clase. Es la primera de la derecha, la de azul. Allá al fondo. Bueno, 7 de la tarde, ya nos vamos para casa. Mañana será otro día, que sí. Salimos de día todavía. Sí, pero es porque ahora ya se está acercando la primavera, poco a poco. Pues lo dicho, espero que os haya gustado. A mí me encantó el mar. Hasta mañana.